más complicada la situación institucional en Perú. En este caso, el Congreso aprobó una moción que insta a Pedro Castillo a renunciar. Bueno, tras las movilizaciones, la declaración del toque de queda, la situación en Perú se agudiza. Se contabilizan al momento por lo menos 6 muertos en el contexto de las manifestaciones, y lo decíamos, el Congreso de la Nación, que votó un documento en el que le solicita expresamente al presidente que renuncie. Sí, no es vinculante esta resolución, no obstante sirve para tener testimonio de la temperatura institucional que hay allí. Vamos a saludar a Gisela López, que es periodista, colega peruana a esta hora de tanta convulsión allí en Perú. Gisela, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Gisela, ¿cómo es la situación a esta hora? Bueno, tenemos entendido que hay movilizaciones, que el presidente nuevamente ha firmado un decreto para evitar estas movilizaciones. Sí, bueno, hay paros. En realidad los días más complicados fueron hace 2 días, cuando hubo paros en Ica, que estuvieron bastante violentos, luego las manifestaciones del martes acá en Lima, luego de este toque de queda un poco increíble, la verdad que cerraron toda la ciudad durante un día, como en los tiempos de pandemia, y que bueno, es una ola de nieve esto, ¿no? La crisis política no termina nunca acá, y realmente son momentos de incertidumbre los que estamos pasando, ¿no? Bueno, y lo decíamos en la introducción, Gisela, y en las últimas horas, este documento, esta moción que ha votado el Congreso de la Nación, que sigue instando a la salida de Pedro Castillo. Sí, bueno, ya el Congreso intentó 2 veces vacarlo, no lo ha conseguido todavía porque el partido de gobierno está formando alianzas, pero vamos a ver si estas alianzas van a mantenerse, ¿no? Con esta nueva moción, ¿no? Sobre todo porque la gente está pidiendo con cada vez más insistencia la salida de Castillo, ¿no? Es una tras otra, ¿no? O sea, si bien al inicio hubo un poco de expectativas sobre lo que podría pasar, luego de esta polarización que hubo en la campaña, pero en realidad estos cuestionamientos sobre los nombramientos ministeriales, ¿no? Y bueno, esto que ocurrió ayer, ¿no? Del primer ministro, el jefe de gabinete, nada menos, Aníbal Torres, haciendo un símil con Adolf Hitler y haciendo una referencia lamentable, ¿no? Con el nazismo. Realmente ya son cosas que ya no se sostienen mucho, ¿no? Él luego ha salido a decir que no quiso decir realmente eso, en fin, ¿no? Pero ya realmente la cosa ya está cada vez más complicada, ¿no? Y vamos a ver realmente lo que pasa, ¿no? O sea, porque realmente hay mucha incertidumbre, ¿no? Es cierto que a raíz de... había mucha intranquilidad por el tema del desabastecimiento y el aumento de los precios, ¿no? En los mercados, ¿no? De los productos básicos. Los precios ya han estado bajando en los 2 últimos días, pero igual el descontento se mantiene a nivel político, ¿no? Eso todavía vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Gisela, este perfume de final que hay en torno al gobierno de Pedro Castillo, ¿cómo podemos explicar sintéticamente una situación tan delicada? Pero digo, ya casi es un lugar común en Perú con 2 presidentes que han generado esta vacancia en el poder. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Hay polarización muy marcada de fuerzas? Por el contrario, las fuerzas están muy diseminadas en su poder. Son las 2 cosas, es increíble, es una contradicción, pero sí, acá realmente los partidos políticos son muy chiquitos, excepto Fuerza Popular, que es el fujimorismo, que realmente es la fuerza política que ha tenido contra las cuerdas a los gobiernos, empezando por PPK, por Pedro Pablo Kuczynski, que luego precipitó su salida, luego vino Martín Vizcarra y bueno, terminó saliendo, él cerró el Congreso, ¿no? Algo que en realidad la gente no se lo reprochó, claro, porque el Congreso, los congresistas en realidad son muy poco valorados acá.
pero sí, es una crisis política continua, institucional que tenemos, porque no tenemos partidos políticos fuertes, excepto el fujimorismo como fuerza como tal, ¿no? Pero que realmente son partidos muy pequeños, entonces las fuerzas políticas dentro del Congreso están muy, muy atomizadas. Y ciertamente el Ejecutivo, o sea, los presidentes necesitan gobernar con el Congreso, pero al no tener mayoría en el Congreso es donde aparecen todos estos desencuentros, ¿no? Estas venganzas políticas. Entonces, Pedro Castillo llegó al gobierno con este partido Perú Libre, es un partido de izquierda, y gracias a ese partido que tiene más o menos un número importante de congresistas, si bien no tiene la mayoría, pero con alianzas es que todavía se logra mantener, pero vamos a ver cuánto tiempo más se va a poder mantener. Nosotros lamentablemente ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? A que no haya una estabilidad, ¿no? Y realmente no es solamente cuestión del Ejecutivo, sino también del Congreso, como te digo, ¿no? Acá no hay unas fuerzas políticas muy diferenciadas, que tengas la derecha y la izquierda. Esto viene desde hace mucho, mucho tiempo, incluso desde la irrupción de Alberto Fujimori en el año 90, ¿no? O sea, realmente él siempre hablaba y criticaba de los partidos políticos tradicionales. Entonces acá realmente la derecha y la izquierda es una cosa muy, muy relativa, ¿no? Ciertamente sí ha habido cada vez más apoyo a partidos en algunos sectores, ¿no? de derecha, como en la anterior elección de Rafael López Aliaga, Hernando de Soto. Lamentablemente estuvieron divididos, ¿no? Si de repente se hubiesen unido, quizá hubiesen tenido una fuerza un poco más importante, ¿no? Pero acá está todo muy, muy atomizado, ¿no? Y realmente no tenemos unos partidos políticos fuertes, a excepción del fujimorismo, como te comentaba, ¿no? Bien, bueno, Gisela, esperamos que la calma llegue definitivamente a Perú y que encuentren una salida política en términos políticos institucionales. Muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Adiós, buenas tardes. Adiós.